Buenos días para todos, o buenas tardes o buenas noches, todo depende del momento en que miren esta charla. Mi nombre es Freddy Cabrera, yo soy especialista en medicina interna, promoción 1999, Universidad Nacional de Colombia, 25 años ya, a punto de pensionarme, yo esperaría. Bueno, la idea es hablar de cosas muy generales en relación con lo que se conoce como la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, y pues esto evidentemente es una charla que no pretende ahondar a profundidades extremas sobre lo que representa la salud, el cuidado de la salud, enfermedades, etcétera. De hecho, yo pienso que es una charla que es bastante intuitiva. Hay muchas cosas de las que vamos a hablar que probablemente parecen innecesarias. No, voy a decirlo de otra manera. Parece innecesario nombrarlas porque son cosas muy obvias, muy lógicas. Pero a pesar de eso, la realidad es que no las hacemos. Y buena parte de lo que significa tener buena salud nace del cuidado que tenemos con nuestra propia vida, con nuestro cuerpo, con nuestras costumbres, etcétera, y de eso es de lo que vamos a hablar. ¿Poseemos problemas? No. Bueno, entonces, digamos que nuestro cuerpo es un sistema que está acostumbrado a lidiar con todo lo que representa un medio agresivo, ¿sí? Nosotros vivimos en medio de unas circunstancias que constantemente están atacándonos, entre comillas, digamos, tenemos un ambiente contaminado, estamos llenos de bacterias, vivimos en comunidad con personas que tienen enfermedades que son contagiosas, etcétera, pero nuestro cuerpo posee herramientas que son suficientes para que nos defendamos de ese tipo de agresiones, siempre y cuando la agresión no sea muy fuerte por un lado y por otro lado, siempre y cuando nosotros nos preocupemos por mantener afinados esos mecanismos, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es eso, tratar de mantener afinados esos mecanismos, y eso no significa que uno tenga que hacer grandes malabares, tenga que hacer grandes cosas, simplemente es cuidarnos, ¿sí? Cuidarnos con cosas muy simples de todos los días, que como les digo, son casi que de una lógica tal que se caen de su propio peso. ¿Cuál es el problema digamos, eso es de las cosas obvias, cuál es el problema que tiene que uno no cuide de su cuerpo, que no tenga una buena salud? Pues hombre, que se va a enfermar, que va a tener una mala calidad de vida, ¿sí? La realidad, y esta es una realidad que no podemos negar, es que al final, hagamos lo que hagamos, uno va a morir, ¿sí? La pregunta es, si hay afán, uno, y dos, ¿en qué condiciones queremos llegar a viejitos? ¿Sí? Uno quisiera llegar a una época en la que no tiene tantas obligaciones, pudiendo disfrutar de su tiempo libre, pudiendo disfrutar de lo que haya escogido como su vida personal, lo que sea, si uno se dedicó a sus hijos, sus nietos, si lo que quiso fue tener perros y gatos, lo que sea. Al final, en esos momentos de la vida, cuando uno ya tiene el tiempo para eso, cuando las obligaciones de la vida laboral han disminuido, etcétera, pues uno quisiera estar en buenas condiciones para disfrutar de eso. Los que tengan una pensión y tienen el dinero para ir a pasear, así se llama Melgar, igualmente, pues pensaría uno que lo ideal es que lleguen allá pudiendo disfrutar de lo que sea, de la comida, del agua, de las caminatas. Para lograr eso, pues hay que tener una buena calidad de vida, ¿sí? Y la buena calidad de vida dependería de una buena salud. Ahora, ¿cuál es el costo que tiene cualquier tipo de enfermedad? Lo que sea, una enfermedad crónica, una enfermedad aguda, implica muchas cosas. Uno, dejar de trabajar, ¿sí? Dejar de producir para el mantenimiento de las necesidades diarias de uno y de su familia. Representa un costo económico para la sociedad como un todo, porque alguien tiene que pagar el cuidado de la salud de las personas que se enferman, y eso lo paga en un sistema como el nuestro, en mayor o en menor medida el Estado,
que al final deriva sus ingresos de nosotros, o sea que al final el cuidado de nuestra salud también afecta a los demás, a los que conviven con nosotros y a los que no conviven con nosotros. Pongamos un ejemplo. El alcoholismo, por decir algo, es una enfermedad que no me afecta a mí como persona exclusivamente, sino a mi familia. Cuando yo llego borracho y los agredo, o cuando yo me gasto la plata de la quincena y no llevo comida a mi casa, ahí tenemos un efecto directo de una enfermedad que, siendo personal, produce un efecto familiar en este caso, o social. Si yo me paso un semáforo o atropello a alguien en un carro, o lo que sea, cualquiera de las cosas que se derivan de este tipo de comportamientos, pues tienen un efecto social. Hay una pérdida económica para mí, hay una pérdida económica para el Estado, se pierden horas de trabajo. Si yo dejo de ir a mi trabajo, pues la productividad de alguna manera cae. Entonces, todo eso, de hecho, cuando uno lee, digamos, la parte epidemiológica de las enfermedades, se hace un análisis económico de los días de trabajo que se pierden cuando una persona se siente tan enferma que tiene que interrumpir su asistencia a sus obligaciones laborales. Entonces, digamos que es una responsabilidad personal que tiene implicaciones familiares y sociales. Y es una responsabilidad personal que se puede llevar a cabo, a la que se puede responder, valga la redundancia, de una manera muy simple, ¿sí? Haciendo cosas, como ya lo he dicho varias veces, que son muy lógicas, intuitivas, que no tienen mayor ciencia, pero que a uno se le olvidan constantemente. Entonces, dentro de los mecanismos que tiene el organismo para cuidarse, existen muchas cosas, ¿sí? Digamos, hay un sistema inmunológico, hay un sistema endocrinológico, etcétera. Afinar eso es lo que nos interesa realmente. Hay una cosa que a mí me parece fundamental recalcar en este momento, y es que la enfermedad puede producir pérdidas que son irreparables. Nosotros, en la medida en que vamos envejeciendo, vamos perdiendo habilidades. Es una realidad que después de los 25 años, digamos, uno alcanza una cúspide de crecimiento, de fortaleza, de acumulación de lo que nosotros llamamos la reserva fisiológica, que es como la mayor cantidad de recursos que tiene el cuerpo para defenderse durante toda su vida, y eso se alcanza más o menos hacia los 25 años. De ahí en adelante empieza un proceso que es muy doloroso decirlo, pero es una realidad, y es que uno empieza a declinar, ¿sí? Y ese declive es notorio en muchas cosas. Un ejemplo que yo pongo mucho es cómo un futbolista de 40 años ya profesionalmente no funciona, ¿sí? Y no es que esté mal físicamente, no es que este señor de 40 años esté en una condición tan mala que hasta nosotros podamos ganarle. Al contrario, muy probablemente tiene una condición física excepcional en comparación con cualquier persona que no haya hecho ningún tipo de actividad física. Pero esta persona ya no es capaz de hacer lo mismo que hace un jugador de 17, 18, 20 años que acaba de entrar al equipo. Entonces, mientras el de 18 o 20 años corre como una gacela, el otro le toca más jugar como con la mente, ¿sí? Ya las habilidades físicas se pierden. ¿Qué es lo que se pierde en este caso puntual? La capacidad para realizar ejercicio. Los pulmones y el corazón empiezan a perder capacidad para responder frente a las necesidades que le genera a uno el día a día. Entonces uno ya nota que a los 70 años no sube al tercer o cuarto piso como subía a los 50, ¿sí? Eso nos pasa a todos. Pero a ese proceso natural de pérdida, eso pasa en el riñón, pasa en los ojos, entre los 40 y los 50 años todo nos da presbicia, el riñón empieza a perder funcionalidad después de los 40 años, las mujeres sobre todo, pero también los hombres empezamos a perder calcio de los huesos desde los 25, 27 años, y con la menopausia se acelera ese proceso, etc. Pero cuando uno tiene enfermedad, ese proceso empeora. En el caso, por ejemplo, del cigarrillo, la pérdida de pulmón, que tiene una curva preestablecida ya por año, usted va viendo cómo la función pulmonar va decayendo, pero si uno fuma, si yo comparo la velocidad de caída de la función pulmonar es mucho mayor en el que fuma. Si la persona deja de fumar,
esa pérdida de función pulmonar disminuye su velocidad hasta que se iguala a la pérdida de función pulmonar que presentaría una persona de la misma edad. Pero el punto de partida es diferente. Por lo tanto, si yo hiciera un corte, digamos 70 años, una persona que ha fumado versus la que no ha fumado, el de 70 años tendría la función pulmonar por aquí, ¿sí? Habiendo descendido desde acá, mientras que el que ha fumado estaría como por acá. ¿Sí? Si yo hiciera una comparación, probablemente lo que me diría el examen, una espirometría en este caso, es que la edad pulmonar de esta persona es, no sé, 75, 80 años, obviamente son números arbitrarios, pero es más o menos la idea. ¿A qué voy con todo esto? Que no es reemplazable lo que tenemos no es reemplazable, ¿sí? Si usted pierde un riñón, si nosotros entramos en un proceso de diálisis, se reemplaza el proceso de filtración de la sangre, pero el riñón cumple infinidad de procesos adicionales, tiene un valor endocrinológico, produce, digamos, a usted no se le baja el azúcar cuando aguanta hambre porque el riñón produce azúcar, pero esa función se pierde cuando se daña el riñón y la máquina de diálisis no hace ese reemplazo. Y para poder cumplir con esas funciones del riñón, usted tiene que desplazarse 4 o 5 horas al día durante 3 días a la semana. Probablemente si usted vive en Faca, aquí no habría manera de prestarle el servicio, tendría que irse a Bogotá. ¿Sí? O sea, tiene que hacer una alteración total de su estilo de vida para poder reemplazar la función de un órgano que tiene este tamaño, ¿sí? Y que además no está logrando todas las funciones, a pesar de que es un aparato más grande que esto, ¿sí? En fin, hay cantidades de ejemplos. Ese es un ejemplo que a mí me parece muy gráfico. ¿Y todo esto a qué nos lleva? A que lo que tenemos está afinado de tal forma que nada, absolutamente nada de lo que se ha inventado la humanidad a través de las diferentes ciencias y que confluyen en la disciplina que llamamos medicina, nada reemplaza esa funcionalidad de nuestros órganos, nada. ¿Sí? Digamos, uno tiene un accidente, pierde una pierna, le pone una prótesis, pero no es igual. Si usted puede defenderse, aprende a manejarla, puede competir, pero jamás va a ser igual que tener su pierna ahí, que la pierna con la que nació. Entonces, yo pienso que eso es muy importante, hay que entender que un diente, ¿sí? Sacarse un diente es un pecado. Entonces, de eso hablamos un poquito más tarde. Si uno pierde un diente de los dientes de adulto, el daño que se hace es un daño grande. Si es uno solo, de pronto no es irreparable, pero en la medida en que uno va perdiendo dientes, es cada vez peor. Y volvemos a lo mismo, una prótesis no lo reemplaza y genera una serie de inconvenientes que todo el que haya tenido una prótesis sabrá. ¿Poseemos problemas otra vez? Listo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos cuidar nuestro cuerpo? Hay una serie de acciones, como les digo, son muy básicas. Lo primero es el descanso, la alimentación, el ejercicio. En relación con el sueño, yo creo que uno no puede enfatizar suficiente lo que representa el sueño para el cuerpo. Nosotros no dimensionamos lo que el sueño representa. El sueño es tan importante que los animales inclusive ponen en peligro su vida durmiendo, sabiendo que en ese momento son vulnerables a los depredadores, y sin embargo lo hacen, porque el sueño es una función esencial, no solamente para el descanso físico, sino para la construcción de conocimiento. La realidad es que la función exacta del sueño no se conoce, pero por ejemplo, durante el sueño, todas las experiencias del día se reordenan, se reanalizan, se descartan, se almacenan. Es decir, por eso digo que para el proceso de aprendizaje el sueño es fundamental. Durante el sueño se secreta el doble de hormona del crecimiento que durante las horas del día en las que uno está en vigilia. Y por eso es que es tan importante que los niños duerman bien. Ahora, hay una cosa que de pronto nosotros, esto sí es contraintuitivo por completo, y es el hecho de que nosotros tenemos la idea de que la gente que duerme mal se acaba, ¿sí? La gente que duerme mal pierde peso. La realidad es que no es así. La realidad es que perder peso
implica tener una buena calidad de sueño. Cuando uno no duerme lo suficiente, se liberan una serie de hormonas de estrés que contribuyen al final a que uno empiece a acumular grasa donde no tiene que acumularla y va empezando a incrementar su peso. Los que hemos hecho turnos, yo creo que cualquiera que sepa, que haya tenido turnos nocturnos sabe que perder peso después de que uno empieza a aumentar de peso haciendo turnos nocturnos no sucede. Y la otra cosa, también es cierto que todos los que hemos hecho turnos de noche sabemos que el sueño no se recupera. Uno llega a la casa y si tiene la suerte de poder dormir, pues no duerme igual, porque mientras uno está tratando de descansar, en el mundo están dando, ¿sí? Entonces afuera hay bulla, suenan carros, motos, la esposa le limpia, le aspira la habitación mientras usted está durmiendo, usted levanta a orinar y se la atienden, entonces es muy berraco descansar eso cuando uno trata de dormir, pero la realidad es que muchas personas no duermen durante el día porque no son capaces o porque aprovechando, entre comillas, que tienen el día libre, pues se dedican a hacer otras cosas. Entonces el sueño no se recupera. Ahora, es muy importante entonces, por todo esto, dormir las horas que son. Un niño, pues ustedes saben, un niño un recién nacido duerme 20 horas al día. A medida que va pasando el tiempo, dentro de esos procesos naturales de cambios que se producen con la edad, nosotros vamos perdiendo la necesidad de dormir tantas horas y con la edad también se pierde la calidad del sueño. Eso también es muy importante tenerlo. Los ancianos no duermen bien, es decir, el sueño no es tan reparador como solía ser antes y uno se despierta mucho más fácil. Uno, digo los ancianos, no yo. Uno duerme, se despierta mucho más fácil con la luz, con el ruido, etc. Entonces, aterrizando este comentario, la idea es que a medida que uno va aumentando en edad, duerme un poquito menos. Los pelados que están en edad de crecimiento deberían dormir entre 10 y 8 horas y ya los adolescentes más o menos 8 a 10 horas, 6 y 8 horas, ya como los adultos. Pero sí, es muy importante que duerman el tiempo que es, ¿sí? Porque como les digo, durante el sueño se secreta hormona del crecimiento en una cantidad superior a la que se secretaría durante las horas de vigilia. Entonces, para favorecer el crecimiento de los adolescentes, dormir es fundamental. Y es muy importante que haya unas circunstancias apropiadas para el sueño. Es lo que nosotros conocemos como la higiene del sueño. La higiene del sueño consiste en que a la hora de irse a dormir haya una situación apropiada para el sueño. Eso implica que una habitación oscurecida, eso implica que una habitación sin ruido, también una cosa que es bien importante es que tenemos que dejar de comer unas horas antes, ¿sí? Más o menos unas 3 horas antes de acostarnos, no haber comido, no haber bebido unas 2 horas antes, porque si no, pues ustedes ya saben lo que pasa, ¿sí? Empieza uno a levantarse a orinar cuando ya debería estar durmiendo. Y lo último que me parece fundamental en esta época es que por lo menos 1 hora antes de dormir uno no debería tener acceso a ningún tipo de pantalla. Eso incluye la televisión. Uno no debería tener televisión en su habitación porque pues, no deja de ser un factor distractor. A veces piensa la gente que el alcohol induce sueño y de pronto le toman un trago o piensan que cuando están con algún grado de alcoholemia van a dormir mejor y resulta que eso no es verdad. ¿Listos? En relación con la alimentación, pues de esto vamos a tener otra charla porque se me olvidó comentarles que esta es la primera de una serie de charlas que vamos a hacer haciendo énfasis en diferentes aspectos del autocuidado, buscando prevención de enfermedades. Entonces de aquí no vamos a hablar mucho de alimentación, pero sí es importante, si hay que resaltar algo, es que el azúcar es un alimento al que debemos huirle, ¿sí? Debería estar proscrito. El azúcar es la fuente de todos los males. El azúcar es un demonio.
la obesidad va ligada directamente al consumo de azúcar y es una cosa a la que nos hemos acostumbrado porque desde que estamos pequeños nos gratifican, nos premian con alimentos endulzados con azúcar. Cuando digo azúcar me refiero al azúcar simple, porque hay varios tipos de azúcares y los azúcares complejos son necesarios para la vida. El hombre no puede vivir sin azúcares complejos, pero de hecho nuestro cuerpo tiene la forma de sintetizarlos. Si yo suspendo por completo el consumo de cualquier tipo de carbohidrato, mi cuerpo los fabrica a partir de proteínas y grasas porque se necesitan. Entonces lo que estoy hablando aquí es de azúcar, el azúcar que le añadimos por cucharadas al café o con el que hacemos las tortas, etc. Tenemos que tener un buen consumo de proteínas, de grasas, de azúcares, de carbohidratos complejos, minerales, vitaminas, etc. De eso hablaremos después. La otra cosa es el ejercicio. A esto también le vamos a dedicar una charla más completa después, pero hay que resaltar que nosotros estamos hechos para movernos, ¿sí? Si ustedes se imaginan la vida hace 3.000 o 4.000 años, pues estas personas seguramente no estaban como nosotros sentados todo el día dedicados a sus labores intelectuales, porque realmente las labores en esa época eran labores puramente físicas y nuestro cuerpo está hecho para moverse. Mientras que nuestra vida actual nos lleva en la dirección contraria, y es que todo el tiempo estamos sentados. El ejercicio, la falta de ejercicio más bien, lo desfavorece a uno porque incrementa el riesgo de que uno aumente de peso, afecta el estado de ánimo, el ejercicio, los músculos generan una cantidad de hormonas que le afectan a uno el funcionamiento del estado de ánimo, es antidepresivo, para decirlo de otra manera. Hay estudios que demuestran que 5 semanas de ejercicio son equivalentes a la realización de ciertos procedimientos cardíacos para mejorar la circulación del corazón. Y por ejemplo, cuando ustedes tienen personas que tienen las arterias de las piernas tapadas, que empiezan a aparecer úlceras y todo eso, la mejor prevención que uno puede hacer para eso es que caminen. ¿Listos? Bueno, la otra cosa que también es bien importante es que en la medida en que uno tiene masa muscular, por ejemplo, disminuye el riesgo de artrosis. Cuando usted camina, pues siempre choca, sus articulaciones chocan contra el piso y ese choque va generando daño cartilaginoso, que es lo que al final se traduce en la artrosis. El músculo absorbe parte de ese choque, sirve como un amortiguador, entre comillas, entonces disminuye el riesgo de artrosis y además pues las personas que hacen alguna actividad física tienen mejor desempeño en caso de que se presenten accidentes o caídas, se defienden mucho mejor. Si yo tengo 2 hermanos gemelos, ¿sí?, de la misma edad, los 2 están hospitalizados en una UCI por alguna razón, pero uno hace ejercicio y el otro no, teniendo los 2 la misma enfermedad y estando hospitalizados simultáneamente recibiendo el mismo servicio, probablemente le va a ir mucho mejor al que hace ejercicio que al que no hace ejercicio. ¿Listos? O sea, hacer ejercicio es un gana-gana por donde ustedes lo miren. Bueno, la otra cosa que tiene que ver con el autocuidado, con la forma de mantener nuestro cuerpo en buenas condiciones, es la limpieza. Por eso les decía, esto es intuitivo. Es evidente que estar limpio es mucho mejor que estar sucio. Es como cuando Pambelé decía que era mejor ser rico que pobre. Creo que nadie lo va a discutir. ¿Cuál es la razón por la cual uno tiene que estar limpio? Porque nuestro cuerpo, como les decía yo hace un rato, está en constante contacto con un medio ambiente que es agresivo, ¿sí? Nuestro cuerpo está cubierto por una serie de bacterias que nos protegen, pero hay otro grupo de bacterias que buscan aprovecharse de nosotros. Son parásitos
quieren vivir su vida a costa nuestra y cuando nosotros limpiamos nuestro cuerpo, pues nos liberamos de ese tipo de bacterias. Ahora, cosas tan simples como el lavado de manos. Yo creo que aquí es importante recordar que uno de los grandes avances que ha habido en medicina es que a los médicos cirujanos antes de operar les enseñaron que hay que lavarse las manos, ¿sí? Una cosa tan simple como es. Yo no sé si ustedes hayan visto alguna vez imágenes de cómo eran los abogados, los médicos hace 200 años. Ellos llegaban con su sombrero de copa, con sacoleva, con guantes a operar, pero con guantes de tela. Y la anestesia era la que nosotros llamamos anestesia enzimática, es decir, como 6 personas encima de la persona para sostenerlos y poderles hacer las amputaciones o abrirles la barriga, lo que fuera. En fin, gracias a Dios eso ha cambiado. La cosa es que la mortalidad en los procedimientos quirúrgicos era muy alta y pues más o menos la idea era que pues, se murió porque le tocaba, pero la realidad es que buena parte de las muertes eran muertes prevenibles básicamente porque la gente llegaba con sus manos sin lavar a operar, ¿sí? Entonces un médico alemán dijo que había que lavarse las manos y aún se burlaron, le dijeron de todo, pero finalmente le hicieron caso y la mortalidad empezó a bajar. Eso fue en la primera mitad del siglo XIX. Ya después llegaron Lister, llegó Pasteur y se propuso esa idea de que las enfermedades se producen, entre otras cosas, por seres microscópicos que se llaman bacterias. Y el lavado de manos se convirtió en un proceso usual antes de realizar procedimientos quirúrgicos y la mortalidad descendió, ¿sí? Ahora, digamos eso como ejemplo de la importancia que ha llegado a tener una medida que hoy nos parece, como les digo, totalmente lógica e intuitiva, pero sin embargo, a pesar de eso, nosotros seguimos sin lavarnos las manos. Hay un ejemplo muy socorrido en las clases de epidemiología, que es el caso de una señora a la que apodaron Mary la tifosa. Y le decían Mary la tifosa porque empezó a haber una serie de casos de fiebre tifoidea, y cuando empezaron a rastrear el origen de los casos, eso fue a principios del siglo XX en Inglaterra, empezaron a rastrear el origen de los casos, llegaron hasta una señora que era portadora crónica de la salmonela, y la señora hacía la comida y ella tenía la costumbre poco sana de ir al baño y seguir haciendo los alimentos sin hacer un lavadito de manos. La señora se convirtió en la fuente de una epidemia de tifoidea, de fiebre tifoidea a principios del siglo XX en Inglaterra, y básicamente la medida era lavarse las manos, ¿sí? El lavado de manos es fundamental. En las unidades de cuidado intensivo, el lavado de manos reduce también de una manera muy notoria lo que nosotros llamamos las infecciones cruzadas. Yo toco a este paciente, le toco la barriga o le doy la mano y paso a este otro y le hago lo mismo y ya. La bacteria que estaba aquí, que es microscópica, que se demora años atravesando los 3 metros que hay de camilla a camilla, me utiliza mi instrumento y llega hasta acá y ya tiene otra víctima a quien afectar, ¿sí? Ahora, no seamos tan dramáticos, ¿sí? Nosotros cocinamos para nuestra familia, nosotros atendemos a nuestra familia en la casa y las manos pues son una fuente de contagio, hay que lavarse las manos. ¿Listos? Señora. A ver, el lavado de manos lo que hace es generar condiciones para que el agua lave las bacterias, ¿sí? La pregunta es si es lo mismo lavarse las manos o usar gel antibacterial. El lavado de manos es una muy buena medida, ¿sí? Si uno está en la casa no necesita más que el lavado de manos porque, digamos, no estamos en contacto con bacterias especialmente virulentas, es decir, especialmente agresivas.
Y el lavado de manos no mata en sí mismo las bacterias. El jabón común y corriente no mata en sí mismo las bacterias, pero sí hace que se genere una capa de una sustancia, una capa que permite que las bacterias se desprendan y se vayan con el lavado de manos. ¿Listos? El gel antibacteriano además mata bacterias, tiene un efecto bactericida. O sea, digamos que son complementarios, pero lavarse las manos es suficiente en condiciones normales. Es más, vuelvo a lo que les estaba diciendo ahora, en las unidades de cuidado intensivo, en los hospitales, a uno le dicen o lavado de manos o gel antibacteriano. Cualquiera de las dos cosas es igualmente válida e igualmente útil. Bueno, el aire limpio pues hace referencia básicamente a que uno debería ser consciente de que el aire también es fuente de enfermedades ya no relacionado con bacterias, porque a donde usted se vaya va a encontrar bacterias en el medio ambiente, sino relacionado con contaminantes medioambientales. Ciudades como México, ciudades como Santiago de Chile, muchas ciudades en China, ciudades como Los Ángeles, son ciudades que están tan contaminadas que muchas veces tienen que cerrar la asistencia a lugares públicos como escuelas, o el desplazamiento al trabajo, etcétera, para evitar que la gente se enferme. Y las enfermedades que derivan del aire contaminado pueden ser tan simples como una bronquitis o tan serias como enfermedades pulmonares muy debilitantes que son consecuencia de la exposición constante a contaminantes medioambientales. Bueno, los dientes. Los dientes tienen un valor estético, ¿sí? Pero también tienen un valor nutricional en el sentido de que la primera fase de la digestión es la masticación. Cuando uno mastica, la comida se mezcla con la saliva y la saliva tiene una serie de sustancias que empiezan a degradar los alimentos desde ese mismo instante. Yo creo que todos tenemos claro que no podemos comernos un pedazo de carne sin masticarlo primero, ¿sí? Evidentemente el riesgo de que uno se ahogue es alto, primero, y segundo, que pasar eso por el esófago es supremamente doloroso. Entonces, los dientes tienen un valor asociado a la digestión. Quien no tiene dientes no puede digerir. Los pacientes ancianos que se hospitalizan, por ejemplo, y no tienen su dentadura, uy, qué potencia. No tienen su dentadura, terminan teniendo la necesidad, por ejemplo, de alimentos blandos, de dieta líquida, etc. Se desnutren. Entonces los dientes sirven para la nutrición. Y lo tercero, para la dicción. Cuando uno habla, los dientes hacen parte de los elementos con los que se articulan las palabras. Entonces, quien pierde los dientes, primero pierde un aspecto estético, que no es fundamental, pero no deja de ser importante. Dos, pierde la posibilidad de nutrirse apropiadamente. Y tres, pierde la posibilidad de comunicarse apropiadamente. Entonces los dientes son fundamentales para muchas cosas, y yo creo que dentro de las cosas con las que uno se porta con mayor negligencia están los dientes. Los dientes, la gente no los cuida, uno no se preocupa por el cepillado, por el uso de la seda dental, etc. Y pues ¿eso en qué se traduce? Se traduce en que empiezan a aparecer las caries. Empiezan a aparecer cosas como la gingivitis o la periodontitis. Las caries, pues, muy dolorosas, pero digamos que finalmente se pueden solucionar de alguna manera si uno asiste al odontólogo. La gingivitis produce dolor, mal aliento, sangrado y pérdida de los dientes, ¿sí? Y la periodontitis, que es la inflamación de todos los tejidos que son el sostén del diente, los ligamentos y el mismo hueso, se asocia no solamente con
con pérdida de los dientes nuevamente, sino con enfermedades cardiovasculares. Hay asociaciones entre infartos del miocardio y la presencia de enfermedades periodontales. Ahora, pacientes que tienen SIDA, por ejemplo, una de las características más frecuentes de los pacientes con SIDA es la enfermedad periodontal, de manera que no estamos hablando de cosas menores, ¿sí? El cuidado de los dientes se traduce en problemas que son muy obvios y en otros que no lo son tanto. ¿Sí? Hay que cuidarse los dientes. ¿El cuidado de los dientes en qué consiste? Muy simple. 1, evitar los azúcares. 2, cepillarse después de comer. El proceso por el cual se producen ácidos que dañan el esmalte dental es un proceso que empieza más o menos a los 5 minutos de haber consumido cualquier alimento. La boca está llena de bacterias. Eso es natural y eso es bueno, ¿sí? Pero esas bacterias de algo viven. ¿Y viven de qué? Pues de los restos de comida que uno les va dejando en la boca. Cuando ellas empiezan a producir, a alimentarse como producto de desecho de esa alimentación, se generan ácidos. Es un proceso de fermentación, igual que el proceso de fermentación que se hace en un pan cuando uno deja la levadura o cuando la gente hace licores artesanales como la chicha, todo eso que se genera un proceso de fermentación que produce unos gases, unos ácidos, unos alcoholes. En la boca pasa exactamente lo mismo. Al fin y al cabo son bacterias y hongos, en fin, son los mismos procesos metabólicos. 5 minutos se demora usted en empezar a tener ese proceso. Ahora, ¿cuánto se demora ese proceso de producción, de generación de ácidos para dañar el esmalte? Son más o menos 6 meses. O sea, es un proceso rápido en su generación, pero es un proceso lento en sus efectos. ¿Por qué? Porque la dentina, porque el esmalte es fuerte, es duro, ¿sí? Entonces da tiempo. Dicho de otra manera, tener caries, y no quiero ser ofensivo con esto, pero yo creo que hay que ser muy claro, significa que uno ha sido muy descuidado y muy negligente con su cuidado, porque eso da muchísimo tiempo. Ahora, la otra cosa es que hay una técnica específica para el cepillado. El cepillo se apoya en ángulo de 45 grados y uno cepilla los dientes de abajo hacia arriba, los dientes de abajo, los de abajo hacia arriba y los de arriba hacia abajo, mientras que las superficies de las muelas se cepillan en forma de círculo, haciendo más o menos el proceso 6 a 12 veces por cada diente. O sea que esto es un proceso demorado. No estamos hablando de que el cepillado son 30 segundos, 20 segundos, estamos hablando de un proceso que se demora 4, 5, 6 minutos, ¿sí? Y la otra cosa es la seda dental. Dependiendo de qué tan grandes o pequeños sean los espacios que hay entre los dientes, pues la cantidad de alimentos que se van a quedar ahí es mayor o menor. Y la seda dental ayuda a limpiar eso. Entonces, ideal usar siempre seda dental antes de cepillarse y después cepillarse. ¿Listos? ¿De qué nos libera eso? De todo lo que dijimos, de problemas alimentarios, de problemas de adicción, de problemas de mal aliento, de problemas de estética y pues el costo. También es cierto que yo creo que dentro del cuidado de la salud de las cosas más costosas son los dientes. Y no estamos hablando solamente de costo en plata, la verdad. Yo no sé si ustedes hayan visto o hayan tenido la experiencia de conocer a alguien que haya tenido implantes, pero esa vaina es una porquería. O sea, le abren la encía, le horadan la quijada, el hueso de la mandíbula, insertan unos tornillitos metálicos, eso debe doler de una manera impresionante. Y la otra cosa es que las prótesis dentales removibles, también conocidas como puentes, pues son incómodas, pueden doler, en fin, nada como los dientes, mejor dicho. Yo creo que no hay que discutir más eso es muy obvio. Bueno, ya esto lo habíamos dicho. ¿Perdón? Nuestra odontóloga Marta Lucía Navarro los espera. Entonces, para la digestión, para la adicción y para la estética y la autoestima. Odontólogo cada 6 meses idealmente.
Bueno, eso en cuanto al cuidado de los dientes. En cuanto al cuidado de la garganta, básicamente no gritar, ¿sí? Yo no sé, de pronto los que hayan ido alguna vez a una discoteca se encuentran con que cuando vuelven a la casa están sordos y además roncos. Y ese exceso de esfuerzo que hace la garganta tensiona todos los músculos que hacen que las cuerdas vocales se muevan. Eso genera daños permanentes. Por ejemplo, Camilo Sesto hizo Jesucristo Superestrella por allá en 1976 y había una canción que le exigía mucho en la garganta. Parece ser que a partir de ese momento, por la exigencia que él hizo sobre sus cuerdas vocales, se le acabó la carrera. Bueno, no se le acabó, no exageremos. Digamos que la calidad de su voz disminuyó muchísimo y fue consecuencia de una canción específica que se repetía y se repetía, pues claro, en cada presentación. Y su carrera pues, se deterioró, cambió solamente por un mal cuidado de la garganta. En relación con los oídos, dos cosas muy importantes. Lavarse los oídos, pero no meterse cosas en los oídos, porque dos razones. La primera, porque existe la posibilidad de que haya daño sobre el tímpano y una vez el tímpano se rompe, pues eso es bastante doloroso y problemático. Y lo otro, pues el hecho de que se meten, se va como taqueando el conducto auditivo externo con la cera que naturalmente se produce y entonces termina uno sordo. Ahora, hay una costumbre muy común de la gente que es rascarse las orejitas y eso es un proceso que se autoperpetúa. En la medida en que uno se rasca, genera mayor necesidad de rascar. Entonces, no hay que hacerlo porque además es peligroso, pero no soluciona el problema. Bueno, la nariz, igual que los dientes, la nariz cumple una labor fundamental a la hora de respirar, obviamente. Cuando hablo de respiración me refiero a un proceso muy complejo que finalmente culmina en la entrega de oxígeno desde el medio ambiente a las células, hasta las células de todo el organismo, un proceso supremamente complejo. Ese proceso comienza con el paso de aire a través de la nariz y el aire, como estábamos diciendo, tiene una cantidad de partículas y de cosas que pueden ser dañinas para nosotros. Entonces, los vellos de la nariz, que se llaman vibrisas, empiezan a retener partes de esas partículas y hay unas secreciones que vienen desde los senos paranasales que finalmente se convierten en lo que nosotros conocemos como los mocos y esos mocos también contienen todas esas sustancias que están entrando en nuestra nariz. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que estar limpiándonos la nariz constantemente para liberar, para deshacernos de todas esas sustancias. Ahora, usted no se suena su naricita de vez en cuando, igualmente el cuerpo se deshace porque lo que usted no saca por acá, baja por acá y se termina comiéndose. Entonces, yo creo que es bueno que sonarnos de vez en cuando. Listos. No meterse los dedos en la nariz porque el riesgo de sangrado es alto. Y hay que hidratarse muy bien cuando hay sangrado, eso es importante. ¿Listos? En relación con los ojos, dos cosas muy importantes es el uso de gafas cuando salimos al exterior. Las gafas oscuras no son una cuestión de lujo, ¿sí? No son una cuestión de vanidad. La incidencia de cataratas es muy alta en los ancianos y eso está relacionado con la exposición a la luz solar fuerte. La luz solar va haciendo que el cristalino del ojo, que como su nombre lo indica es transparente, deje de ser transparente. ¿Sí? Va perdiendo esa cualidad de transparencia, se va convirtiendo en una estructura que parece una nube, que está nublada. Entonces la luz no entra igual y al final ¿en qué termina uno? Termina en una cirugía en la que le reemplazan a uno el cristalino por un lente que le colocan dentro del ojo. Entonces, resumen, protegerse de la luz solar es importante. Y la otra cosa es una visita periódica con el optómetra o el oftalmólogo. La piel. Uno de los mecanismos de defensa del organismo es la piel. Ustedes tienen una estructura
que los protege del medio ambiente. Nosotros andamos por el mundo metidos en todo este tipo como estábamos hablando ahora, en este ambiente que es agresivo contra nosotros. Digamos, usted se mete en el agua y el agua está en contacto con su piel, pero no, en principio no le pasa nada gracias a que la piel es parcialmente impermeable, y esa piel es un órgano al que también tratamos con mucha negligencia. Es un órgano que puede constituir básicamente el órgano más grande, más pesado del cuerpo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una de las cosas que uno tiene que hacer es, otra vez, protegerse del sol con un protector solar. El protector solar es fundamental para dos cosas. Si ustedes quieren tener una piel linda y rozagante, así como esta, tienen que cuidarse del sol. La causa más importante, la razón principal por la cual la gente se arruga con el paso del tiempo, pues obviamente es el deterioro del colágeno que está por debajo de la piel, pero ese deterioro deriva de la exposición al sol. Y lo segundo es la aparición de cánceres, ¿sí? El cáncer de piel, que ha aumentado la incidencia de manera muy notoria en los últimos años como consecuencia del incremento de la radiación ultravioleta, también deriva de nuestra exposición al sol. Entonces, hay que usar protector solar. ¿Listos? Exponerse al sol por más de 15-20 minutos en una zona como la nuestra, que es tropical, donde el sol entra de lleno, de frente, pues es muy peligroso. Entonces, protector solar, tanto para la parte estética de las arrugas y las manchas, y dos, para la protección frente al cáncer de piel. ¿Se me devolvió? Entonces, la piel, como les estaba diciendo, es uno de los mecanismos de defensa del organismo. Cuando hay un corte, pues lo que estamos haciendo es poner en contacto directo ese exterior agresivo con el interior que está desprotegido, porque la piel se perdió, ¿sí? Entonces hay que cuidar muy bien los cortes. Cuando uno tiene un corte hay que lavar, hay que ponerse antiséptico, si hay que ponerse sutura, pues hay que suturarse. Eso es bien importante. Bueno, entonces, digamos que a grosso modo, hay dos grandes tipos de enfermedades, que son las que son infecciosas y las enfermedades que no son infecciosas. Las infecciosas son aquellas que yo le puedo transmitir a otra persona, que yo puedo adquirir de otra persona, de otro ser vivo. Las no infecciosas no se adquieren de otras personas ni de otros seres vivos. Los gérmenes, los agresores, en el caso de las enfermedades infecciosas, pueden ser protozoos, que son unicelulares, como la malaria, como el plasmodium que produce la malaria, como las amibas, como las yardias, que son parásitos que se localizan sobre el duodeno. Están los hongos. Yo creo que todos conocemos el pie de atleta, los sabañones que llaman, que es la aparición de una lesión muy dolorosa, que es pruriginosa, sobre todo en el cuarto espacio interdigital de los pies, consecuencia del mal secado del pie. Entonces, la humedad favorece el crecimiento del hongo, el hongo empieza y se produce ese problema. Ese es uno. El otro es la tiña, que es una estructura rosada que aparece sobre la piel y que pica. Bacterias, pues sí, hay 1.800.000 bacterias descritas. No, aquí nos podemos quedar toda la vida hablando de bacterias. Los virus, que son otro tanto, virus como cualquier gripa, en principio está producida por virus, el coronavirus, el VIH, las hepatitis, muchas son causadas por virus, y finalmente parásitos, que yo creo que pues, los más conocidos serían los parásitos intestinales, Ascaris, las tenias, etc. Dentro de las infecciosas, esta es una clasificación que encontramos. Están las enfermedades ocupacionales, que serían las enfermedades profesionales que derivan de la realización de las actividades propias del trabajo. Las enfermedades glandulares, que como su nombre lo indica, pues derivan de las enfermedades de glándulas como la tiroides, como el páncreas, etc. Las alergias, las enfermedades deficitarias que nacen, por ejemplo, de una mala nutrición. Si usted no recibe la vitamina A, la vitamina
B, el complejo B, etcétera, pues va a tener una enfermedad deficitaria. Si usted no recibe, por ejemplo, vitamina A, le va a dar ceguera nocturna. Diferentes formas de deficiencias de vitamina B. Pueden producir anemias, pueden producir problemas neurológicos tan serios como las demencias. Cuando uno tiene un paciente con demencia, entre los exámenes que le pide es la vitamina B12. Enfermedades orgánicas y enfermedades funcionales que hacen referencia a las orgánicas a la alteración de la anatomía del órgano y las funcionales, pues ya no hay una alteración de la anatomía, sino de los procesos internos de funcionamiento del órgano. Podría ser, por ejemplo, la diabetes, un ejemplo de eso. Bueno, entonces, nosotros para defendernos de las enfermedades infecciosas tenemos una cantidad de mecanismos: la piel, los glóbulos blancos, los anticuerpos y finalmente las vacunas, ¿sí? Entonces, tenemos que considerar muy importante la vacunación, ¿sí? La vacunación, digamos, en la parte de inmunización todos recibimos una inmunidad que es pasiva, es decir, nosotros no hacemos nada para recibir esa inmunidad la recibimos de nuestra madre nos dona sus anticuerpos y eso se perpetúa durante los primeros 6 meses de vida a través de la lactancia materna. En la lactancia materna la mamá le está entregando al bebé los anticuerpos que ella ha hecho para defenderse de las enfermedades con las que se ha enfrentado durante toda su historia. Pero eso va disminuyendo gradualmente. Y nosotros nacemos con una inmunidad que es una inmunidad innata, una inmunidad con la que venimos prefabricados, digamos así, pero a medida que va pasando el tiempo y dependiendo de lo que enfrentemos en nuestra vida, vamos fabricando una inmunidad que nos es propia, ya dependiendo de lo que nos suceda en la vida. Dentro de la inmunización pasiva, entonces está la vacuna, bueno, no sería pasiva, pero digamos que es una inmunidad que recibimos artificialmente, que son las vacunas. Las vacunas son fundamentales. Digamos, el mejor ejemplo de cómo la vacunación ha sido un hito en términos de mejora de la calidad de vida de la humanidad es el hecho de que la viruela desapareció, ¿sí? Nosotros no volvimos a ver niños con las marcas propias de la viruela. La viruela, al que no mataba lo dejaba desfigurado. Se parece a algo que conocemos, ¿sí? Matrimonio, que no mata lo desfigura. Eso es la viruela. Bueno, pues en todo caso, eso es importante. Ahora, la otra cosa, por ejemplo, el polio, ¿sí? Cuando yo estaba en el colegio, en la universidad, yo tenía compañeros y conocidos que tenían secuelas de polio. Nosotros no volvimos a ver eso, ¿sí? Hoy en día ver un niño con polio es reflejo de un muy mal sistema de salud. Afortunadamente aquí no lo volvimos a ver, ¿sí? Y así por el estilo podríamos seguir con cantidades de ejemplos de cómo la vacunación ha cambiado la forma en que se ve la humanidad hoy en día, porque las enfermedades han cambiado mucho en ese sentido. Yo creo que hay que revertir ese concepto de que las vacunas son tantas cosas que se dijeron en su momento con la pandemia. Vacunarse es fundamental y la vacunación pues tiene unas recomendaciones propias de cada edad, pero todos tenemos necesidad de vacunas, desde que estamos pequeños hasta la edad más adulta, hasta la tercera edad. Vacunas, por ejemplo, para los ancianos, o no digamos ancianos, para los pacientes mayores de cierta edad, son, por ejemplo, la vacuna contra el herpes zóster, que es lo que la gente conoce como culebrilla. Es una enfermedad que afecta a las personas cuando la inmunidad se disminuye y con la edad la inmunidad baja. Dentro de esos procesos que estábamos diciendo al principio que se deterioran con la edad, los procesos inmunológicos de defensa del organismo disminuyen también y eso favorece la reactivación del herpes zóster y los ancianos tienden a tener herpes zóster con mayor frecuencia que las personas más jóvenes.
El herpes zóster produce, después de que pasa la enfermedad, un daño permanente sobre el nervio que está afectado, y eso se conoce como la neuritis postherpética, es decir, la inflamación del nervio que se produce después de la infección, y eso produce un dolor que es como un corrientazo permanente y que le acaba con la calidad de vida de las personas. Eso es un ejemplo de vacunación para adultos. Cada grupo etario tiene una recomendación específica. Toca mirar cada uno de nosotros, dependiendo del momento específico que esté en su vida, debería estar pendiente de eso. Vacunas que son fundamentales para todos, la vacuna contra la influenza. Bueno, listos. Bueno, ya hablamos de la vacunación. Entonces, en relación con el tratamiento de las enfermedades, algunas veces el ayuno le sirve a las personas. Dense cuenta que cuando uno está enfermo, muchas veces de forma natural el cuerpo le dice a uno, no quiero comer, ¿sí? Eso tiene razón de ser. Es muy importante asistir cuando uno tiene un problema de salud que no se soluciona rápidamente con medidas caseras, pues asistir de manera consciente, digamos, consciente de la necesidad de urgencia o no, asistir al servicio de urgencia si es del caso, o si no, buscar al médico general que le oriente a uno el tratamiento que debe recibir. Hay que entender que los tratamientos son procesos que tienen un efecto en la medida que pasa el tiempo. Los antibióticos, por ejemplo, no empiezan a actuar inmediatamente. No es como si uno le metiera un tiro a la bacteria, es más bien como envenenarlo a cucharadas, ¿sí? Eso se demora 2, 3 días, entonces hay que tener paciencia con eso, y por eso el tratamiento tiene una duración que hay que seguir hasta el final. ¿Listos? La oración, sí, esa es importante. Bueno, aquí hay unas recomendaciones sobre cómo hay que buscar un médico con el que uno pueda discutir las cosas, con el que pueda hablar con tranquilidad, que permita la resolución de dudas para que haya una interacción apropiada, porque digamos que ese binomio médico-paciente es fundamental para la resolución de los problemas de salud. Ahora, obviamente esto no aplica para un sistema como el nuestro en donde la consulta externa está tan medida, ¿sí? Pero si uno puede tener esa posibilidad, sería ideal. Bueno, entonces miren, aquí hay una cosa que es bien importante también, y que son los factores ambientales que pueden generar daños sobre nuestro cuerpo como consecuencia de la imprevisión, ¿sí? Como son los accidentes. Los accidentes, nosotros tenemos la idea de que el concepto de accidente es algo que ocurre porque sí, porque nos tocó, pero realmente la mayor parte de los accidentes derivan del descuido, de la incapacidad nuestra para controlar nuestro medio ambiente, o simplemente por la inconsciencia de no hacerlo, ¿sí? Entonces, es bien importante para evitar accidentes mantener, por ejemplo, todo lo que son venenos en gabinetes que estén bajo llave, sobre todo si uno tiene niños pequeños o animales en la casa, ¿sí? No poner medicamentos junto con venenos, y eso que parece tan bobo realmente pasa, ¿sí? Nosotros conocimos el caso de alguien que dejó un veneno encima de la mesa, porque pues ya terminó de hacer lo que iba a hacer, lo puso encima de la mesa del comedor, se fue a dormir, al otro día alguien se levantó, creyó que ese era su remedio, lo sirvió, se lo tomó, se murió, ¿sí? Así de simple fue la muerte de esta persona, por un descuido de su propio hijo, que me imagino que el dolor hasta este momento debe acompañar a esta persona.
Entonces, dense cuenta, no pasa porque le tocó, porque le llovió del cielo, eso pasa porque uno hace las cosas inconscientemente, porque no pone cuidado. Si uno va caminando y deja los zapatos por donde se va quitando la ropa, va tirando las cosas, y el otro se levanta en la oscuridad y va al baño y se enreda y se rueda por las escaleras y cae al otro lado y se desnuca, pues eso tiene un culpable, eso no es algo accidental, ¿sí? Eso no es gratis, eso pasa por algo. Entonces, el llamado es ¿a qué? A que estando en la casa, estando en el trabajo, cuando conduzcamos, cuando nos montemos en el bus, estemos conscientes de nuestro medio ambiente, ¿sí? Cosas como tener el sartén en la hornilla de la estufa con el asa hacia afuera y usted va caminando y claro, se la lleva por delante y se le cae encima. O el niño está aquí por debajo, levanta la mano, levanta y bañadito en agüita caliente, en agüita hirviendo, ¿sí? Entonces, eso hay que prevenirlo. Hay que estar pendientes en la casa, hay que estar pendientes de no dejar objetos en las escaleras, ¿sí? Objetos como zapatos, como juguetes, como ropa, porque la gente baja y se enreda. Al entrar en habitaciones, asegurarnos de encender la luz, porque uno no sabe cómo dejaron los objetos en la casa. Tener los cables cuando están por el piso, por ejemplo, como ese cable, si uno deja un cable en el piso, tiene que asegurarse que el cable esté cubierto y esté amarrado, porque eso se convierte en una trampa. Uno va caminando, se enreda y se cae, sobre todo si en la casa hay niños o ancianos. En la cocina, las estufas, lo que dijimos, las asas hacia adentro, separados los venenos de las comidas tener los enchufes tapados para que los niños no metan los dedos. En el trabajo es muy importante usar los elementos de protección, ¿sí? Si a uno le entregan gafas, yo conocí un señor, y yo creo que ese caso es muy común, que le cayó una esquirla y perdió el ojo, ¿sí? Ahora, yo conocí un caso, que ese sí no es tan común, de un señor que le entró una esquirla en un ojo, terminó hospitalizado cuando yo estaba en la universidad. El señor terminó hospitalizado con una cosa que se llama endoftalmitis, que es una inflamación de todo el contenido del ojo. El ojo es una extensión del cerebro, entonces el señor se le infectó el ojo, se le dio tratamiento, trató de preservar el ojo, no se pudo, finalmente se le hizo la enucleación, es decir, se le sacó el ojo, pero el señor no se salvó y se murió por una esquirla. Se hubiera podido prevenir usando gafas, haciendo este tipo de procesos. Usar guantes, tener el pelo recogido, ¿sí? Cuando usted está haciendo, así como yo, haciendo cosas que impliquen, por ejemplo, rotación. Yo vi un video de una señora que está cocinando y se pone a hablar pendejadas y se le enreda el pelo en la batidora y quedó, ¿sí? Ahora, esto puede ser otra cosa, puede ser una sierra industrial, puede ser una pulidora, en fin. Entonces, guantes, casco, etcétera. Y otra cosa que me parece fundamental, que no se nos puede olvidar, los que tengan opción, los que estén trabajando en una empresa con un contrato, deben tener ARL. Y si tienen cualquier accidente, lo que sea, la cosa más estúpida del mundo, hay que reportarlo. Voy a poner un ejemplo. Yo conocí una terapeuta que cogió una jeringa, iba a chuzar una bolsa de solución salina y se chuzó un dedo. La jeringa está limpia, la solución salina es estéril, no hay riesgo, entonces ella no lo reportó. Una semana después estaba con un dolor lancinante en el dedo y el dedo tenía molestias para moverlo. ¿Y qué? Ya no hay nada que hacer porque no hubo reporte en su momento y en su momento ya no sintió mayor cosa, pero eso es un accidente que se produce en el desarrollo de las actividades laborales y por lo tanto es un accidente laboral. Y si ella tiene una incapacidad parcial como consecuencia de que ese dedo ya no le permite realizar sus funciones apropiadamente, la ARL se lo reconoce, pero hay que reportarlo, ¿sí? Eso pasa mucho. Nosotros somos muy negligentes con eso. Una señora en el hospital donde estoy trabajando ahora que se enredó, se fue hacia atrás, se golpeó, no lo reportó, 2 días, 3 días después tenía una trombosis venosa profunda,
tuvo que incapacitarse, después tuvieron que operarla porque se le formó un hematoma, se infectó, todo de un golpe menor, no lo reportó, perdió esos 2 meses de trabajo porque la ARL no se los va a resolver, no va a responder por eso. Entonces, conclusión, hay que cuidarse en el trabajo, pero hay que reportar cualquier cosa que suceda. En relación con el transporte o con todo lo que tiene que ver con tránsito, yo creo que aquí hay que tener presentes varias cosas. Uno, que si uno va a caminar por una carretera, tiene que caminar mirando los carros, ¿sí? Es decir, si yo voy a caminar de aquí para allá, los carros tienen que ir de allá para acá y no de atrás de mí, ¿sí? Yo tengo que estar pendiente de los carros. Uno, dos, el uso de ropa reflectiva cuando uno va caminando, especialmente de noche. Y tres, el uso del cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad se introdujo en los carros por allá como en la década de los 30 del siglo XX y disminuyó la mortalidad por accidentes de tránsito en un 80%, ¿sí? Entonces el cinturón de seguridad no es un embeleco que la gente se haya inventado, ni es como he oído tantas veces ganas de la policía de tener plata. Como es Navidad, los policías quieren su aguinaldo. No, el cinturón de seguridad es una medida fundamental para el mantenimiento de la buena condición de uno cuando uno va dentro de un carro. Y el cinturón de seguridad tiene que usarse tanto adelante como atrás. La gente tiene la idea de que cuando uno va atrás, cuando uno va de pasajero, no necesita cinturón de seguridad y sí lo necesita. Entonces, yo creo que si algo hay que llevarse todo eso, es que hay que usar cinturón de seguridad siempre. Bueno. Entonces, bueno, esto es lo que estábamos diciendo, ¿no? Pero, ¿faltó? ¿No? Bueno, entonces, la próxima charla es el 30 de noviembre. Vamos a hablar de la importancia de la actividad física. De manera que los esperamos por este mismo canal. Que estén bien, hasta luego.